¿Qué tal? ¿Cómo están? Ha sido una jornada, ¿no es cierto?, de dolor, de angustia, de desesperación y también de muchas dudas que surgen en el centro y sur de nuestro país. Así es, son dudas, son interrogantes que queremos ayudar a contestar dentro de los próximos minutos. Hay dolor, como decía José Antonio, también hay miedos acumulados con los que tarde o temprano vamos a tener que lidiar. Hay interrogantes bien básicas sobre abastecimiento, por ejemplo, de alimentación. Hay miedo de desabastecimiento en la gente. Los productores, los comerciantes dicen que eso no va a ocurrir con combustibles, con reponer servicios básicos como la energía. Bueno, de todo eso y mucho más vamos a hablar dentro de los próximos minutos. Para muchos ha sido sin duda el peor día de su vida. 72 horas y escuchamos aún la angustia de quienes para muchos estuvieron cerca quizás de la muerte. Vamos al siguiente informe. Estamos acá con mi señora y comenzó el terremoto y esperamos que pase y nunca pasó. Ella se venía detrás mío y mi cuñado con mi hija se iban adelante y yo también ahí con ella. Se paró a mirar ahí en la puerta y en el momento de esa se le vino todo encima. Y bueno, a todos nos vinieron encima, pero a ella fue, creo que le cayó algo más pesado a ella. Me encontré enterrada, tuve que escarbar y la encontré, saqué a mi niña sin vida y a mi señora lo destapé todo, saqué de debajo y ya estaba chancadita, se había reventado su piernita. Y a las 3:30 de la mañana nuestra hija nos despierta. Bueno, me despiertan los gritos, me despierta todo lo que se produce cuando no sabe lo que está pasando. Y fue realmente una pesadilla. Edificios se descolgaron, los ascensores se cayeron, así que tuvimos que hacer todo del 10º piso bajar hasta la planta baja para poder retirar algún vehículo, pero este fue realmente terrible. El movimiento, yo estaba en un 10º piso, era como ir en un barco en tormenta, prácticamente uno no podía mantenerse de pie. La preocupación mayor que tenemos ahora es de parientes nuestros que están desaparecidos. Uno en Curanipe y el otro en Constitución, sobrinos. Este para mí es el terremoto más fuerte que me ha tocado vivir en mi vida. Para nosotros como familia fue algo terrible, o sea, nunca había pasado algo tan fuerte y haberlo sentido tan directamente. El minuto fue de espera, ya que esperar que pase o si va a seguir, y en ese momento de espera fue que nosotros los complicamos porque vino más fuerte, en vez de parar, fue más fuerte. Yo venía llegando de la Quinta Vergara, llegué al hotel Miramar, y la verdad es que ahí me dirigí al bar del hotel y empezó a temblar. La gente corrió hacia afuera y la mayoría de los extranjeros y la gente con más temor comenzó a intentar abrir las puertas del hotel para salir a la calle. En eso me doy cuenta que mi mujer estaba arriba y subo por las escaleras y ella ya venía bajando. Estamos todos bien, tranquilos, con susto, pero el susto entendible, básicamente explicarle a los niños que esto no es habitual, que no es de todos los días, ese es el temor infantil, y nosotros como padres tratar de mantener la calma, aunque igual tenemos susto. Las puertas estaban forzadas, apretadas, entonces abrimos las puertas con la fuerza y empezamos a bajar en la oscuridad con las cosas que tomamos ya una vez que había pasado el temblor. Pensé que ahí hasta ahí llegábamos, que
con todas las cosas que pasan de repente en el mundo uno piensa, no sé, se va a caer el edificio, vamos a quedar atrapados, no sé, una innumerable cosa. Además se corta la luz, tú, por más que el edificio es totalmente oscuro en la parte del medio donde van las escaleras, uno empieza, con el vaivén se sentían de repente los ascensores que chocaban. Con las mismas murallas que quedaron un poco débiles y cosas así, prefiero irme a buscar un lugar, no sé, un primer piso ahora ya, no un 13, porque fue terrible, en verdad el movimiento fue terrible. Me encontraba en Viña, en el hotel en el cual estábamos alojados. Imagínate, en el 7º piso, última habitación, y creo que lo sentí de antes, creo que yo estaba durmiendo y lo sentí desde antes, como que lo presentí. Me senté en la cama y comenzó todo, fue horrible. Escuchaba de la otra sala de la habitación cómo se caían las cosas, la pantalla, todos los adornos. Y cuando vi que se fue la luz, en definitiva, y yo creo que fue como lo más intenso que me tocó sentir. En todo momento me encomendé al de arriba, le pedí que por favor me diera la posibilidad de ver a mi gente de nuevo. Me abrigué, tomé lo necesario y salí de la habitación, y tratando de llegar rápidamente abajo del hotel, poder salir de ahí. No nos vamos a olvidar jamás de esto, y además también aquellos que somos afortunados de poder seguirlo contando y de que en realidad enfrente a otros hermanos del país que lo están pasando más mal somos tremendamente afortunados. Bueno, varios testimonios veíamos ahí y para conversar del impacto que puede dejar una experiencia como esta y también de lo que se conoce como el estrés postraumático, nos acompaña esta noche Solange Anuch, ella es psicóloga de la clínica alemana. Solange, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. A ver, ¿en qué hay que fijarse? ¿Cuáles son los síntomas básicos de un estrés postraumático asociado a un evento de esta naturaleza? Bueno, el síntoma básico del estrés postraumático son los flashbacks, que son recuerdos vívidos, súbitos, sorpresivos, que se repiten en la mente de las personas y que producen y se acompañan de agitación psicomotora, es decir, las personas se sienten inquietas, no saben qué hacer, tienen una sensación de susto, de terror permanente. Acompañado de eso aparecen trastornos del sueño, pesadillas y reacciones neurovegetativas a nivel corporal, como mareos, náuseas, dolores de estómago, los niños a veces diarrea, vómitos, que son reacciones en automático que el cuerpo tiene frente a un estímulo que todavía no puede digerir. Solange, muchas personas con las que hemos conversado esta semana se sienten muy atemorizadas y que pudieron estar cerca de la muerte. Muchos amigos que uno ha conversado, muchas personas en la calle sienten por primera vez que pudieran haber muerto en este terremoto, aunque quizás no estaban bajo ese riesgo. ¿Cómo se pasa de esa sensación de muerte a la esperanza y a la fuerza que necesita para uno poder levantarse y seguir adelante? Bueno, la sensación de muerte en aquellos que en realidad tuvieron la experiencia cercana y no la vivencia de la muerte como la tuvieron algunos directamente, es decir, haber visto que moría alguien allí de sus seres queridos enfrente, es diferente. Pero ambas requieren de un tiempo de amortiguarse psicológicamente, de conversarse, de desahogarse, de alguna manera poder tener la certeza y la seguridad al vivir y compartir con otros sus experiencias, de que van a ser apoyados, de que no van a repetirse nuevas experiencias ni de impotencia ni de frustración, sino que esta vez sí van a tener a alguien con quien poder compartir, con quien poder resolver, con quien poder tener una mirada de luz al final del túnel. Pero el tiempo en que la mente va tomando para poder repararse y reponerse es ineludible, y eso no va a ser nunca antes de un año. Solange, ¿cómo hay que enfrentar cuando se presentan esos síntomas que tú describes? ¿Hay que hacerse el leso o hay que enfrentarlo y trabajarlo? Y también, no sé, pensando en gente que está en una situación extrema de desolación, no sé, te digo, Constitución, por ejemplo. Sí. Tampoco hay como cabeza ni tiempo cuando uno no tiene casa, no tiene nada para hacerse cargo de su propio drama psicológico. ¿Qué recomiendas tú? A ver, Consuelo, yo creo que hay dos aspectos importantes. Uno que es la reparación en términos físicos,
en una primera instancia, que tiene que ver con todo aquello que es en el fondo asegurar el bienestar y la estabilidad general de la salud del individuo, proveerle que resuelva sus necesidades de hambre, de abrigo, de sed, ¿ya? Y que ayudarlos también en cosas súper básicas, como por ejemplo que puedan volver a dormir, ¿ya? Que puedan alimentarse, que puedan tener líquidos calientes. Y por otro lado, que en los casos que sea necesario, ojalá si hay algún médico general que pueda apoyar con psicofármacos, porque la verdad es que una de las indicaciones en estos casos de estrés postraumáticos de extrema emergencia psicológica es ayudar con psicofármacos para disminuir la reacción de alarma del organismo, para disminuir la reacción de alerta del sistema cerebral que de alguna manera no puede desconectarse, no puede descolgarse tan fácil. A nivel psicológico hay una serie de etapas que hay que empezar a estimular y que si tú quieres después yo les cuento. Solange, quería invitarte a escuchar uno de los relatos más quizás espeluznantes que hemos recogido. Es paradójicamente de un humorista, de Dino Gordillo, que estaba celebrando su cumpleaños en el Hotel Radisson de la Ciudad Empresarial, uno de los edificios que resultaron más dañados en ese sector. Su hija dormía en el piso 11 cuando comenzó el horror. Fue justo el día 26 de febrero, que es el día de mi cumpleaños. Hicimos una fiesta con amigos en el Hotel Radisson, ahí en Huachuraba. Y estaba la fiesta, lo mejor, como una fiesta maravillosa, preciosa, unas cosas lindas, emotivas, mis hijos y todo. Y de repente todos saltando y bailando, y nosotros vimos que se empezó a mover, pero dijimos, a lo mejor es vibración donde saltan todos cantando. Ya, pero cuando vino el movimiento fuerte, tratamos, yo me acordé de mi hija chica que está en el piso 11, la Antonia, solita, encerrada, durmiendo en su pieza. Y traté de salir rajado y alcancé a pasar, ponte tú, como, no sé, 10 metros antes de salir. Y se cayeron las primeras planchas, ¿cachai?, del techo. Y ahí fue una cosa, pero de fracción de segundo, todo al suelo, todos gritando. La gente debajo de las mesas, caían las placas en la espalda, en la cabeza, se rompieron cañerías, cables con corriente, unas cascadas de agua que te caían que no sabías cuándo iban a parar, tubos colgando, fierrería que te pegaba en la espalda. No, fue una cosa horrible. Y yo después, cuando vino amainó un poquito, en el segundo ya no daba más, ya, ¿cachai? Ya dije yo aquí, no solo yo, mis hijos y todo, ya nos habíamos entregado ya a morir. Esa es la real frase, es que no, ya no teníamos solución. Y con todo, yo incluso cantaba con mi hija de Cantilla, que ando siempre, y le pedí a la Virgen de los Vázquez, que es la que siempre me protege, y ya al final era tanto que no paraba, que hasta insulté a la Virgen, de verdad, porque mi desesperación, mi adrenalina, de ver la forma estúpida que iba a morir, ¿cachai? Que decía, ¿por qué tanto castigo? ¿Por qué tanto castigo? Y me fui a buscar a mi hija como loco. Fue bien fuerte, sí. Fue mucho sufrir, llegar arriba a un piso 11 donde todo se estaba desmoronando. Y llegamos arriba, las puertas no se abrían, todos trabados, tratando de golpearle, las manillas se quebraban. Y sin saber si mi hija le había caído el techo encima, si estaba muerta o no estaba muerta. Mi hijo entró por otro piso, mi hijo el peladito, rompiéndose los brazos, quebró unos ventanales por fuera del edificio, ¿cachai? No por dentro, sino que por fuera. Él se metió, arriesgó su vida y todo, y reventó, abrieron por dentro, y ahí pillamos a la Antonia en un pasillo con otra persona, otros pasajeros, ella toda cochina, toda blanca, le habían caído las placas encima de su cabecita. Y no, fue fuerte. Después bajaron ese piso con un edificio moviéndose entero. Y pensábamos, ya hasta aquí llegamos, ¿cachai? Hasta aquí llegamos. Yo incluso anoche le contaba a la gorda, le dije yo hubiese subido, y la Antonia, no sé, hubiese estado muerta. Yo lo bajo, ¿cachai? Lo bajo, me quedo con ella. Y era una cosa bien dolorosa. La vivimos, estuvimos cerca. Tema de los niños. Conmovedoras sin duda las palabras de Dino Gordillo. Él hablaba de su hija de 12 años y te quiero preguntar precisamente por eso, por el efecto de este terremoto en los niños, en la psicología infantil y cómo poder ayudarlos. A ver, básicamente los niños presentan la sintomatología parecida a la de los adultos, pero hay algunos elementos quizás a los que los papás podrían estar atentos, y es que a veces en los niños la conducta externa se ve como una conducta descontrolada, en que no tiene intención, van de un lugar a otro, que no tiene ningún destino. A veces aparecen conductas autoagresivas, se muerden los dedos, se sacan el pelito, y aparecen síntomas físicos mucho más frecuentemente y más intensos que los adultos, ya sean vómitos, diarreas, etc.
En los niños es importante psicológicamente asegurarse que no ocurran 3 cosas. Uno, que no ocurra que sean de nuevo expuestos a situaciones de frustración y de impotencia. Es decir, que de nuevo sientan que no se resuelve alguna de sus necesidades más básicas, que no tengan o no vayan a ser acogidos por un adulto protector. Lo más importante en el caso de los niños es proveerlos lo más rápido posible de una figura de apego. Si no está el padre o la madre, lamentablemente, tendrá que ser un tío, un profesor, un abuelito, pero lo más rápido proveerles a alguien quien los contenga. Y por otro lado, no olvidemos que los niños son súper receptivos a la información, son súper hábiles para mirarla, para recogerla, analizarla, y hay que dárselas claras. Pero no pecar de darles en exceso ni darles en falta. Quizá el tiempo lo pueden hacer ellos a través, o dárnoslo ellos a través de sus propias preguntas. Ahora, ¿cómo evitas, y no estoy pensando en los niños que están imbuidos en la catástrofe, no estoy pensando en los niños de Constitución, por nombrar nuevamente ese lugar, pero sí en los que vivieron el terremoto en las ciudades, en el resto del país, donde quizás no hubo tanta destrucción, sobrevivieron sin problemas, pero están expuestos a esto mismo, están expuestos a la televisión todo el tiempo, a los diarios, van a volver al colegio la próxima semana, todos sus compañeros van a hablar de eso. Ahí tú ¿qué recomiendas? ¿Qué hablar con ellos? ¿Qué decirlos? ¿Hasta dónde revivirles la experiencia o no? ¿Cómo ayudarlos? Súper importante, o sea, en los niños es importante poder respetar la capacidad mental que ellos tienen para digerir los eventos del día a día. Y tienen evidentemente un código para registrar el dolor y las experiencias de vida más restringido que los adultos. En esa dirección es importante que los padres puedan hacer una relectura de lo que ha ocurrido con serenidad, con la mayor tranquilidad posible. Si no son capaces de hacerlo, pedirle a alguien que lo haga, a sus propios padres, a algún tío, un profesor que lo haga, pero que los ayude a devolverles el evento a los chicos. En cuanto a la televisión... ¿Pero me puedes dar así como cortito un ejemplo de cómo hacerlo? O sea, uno explicarle qué es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? O sea, desde lo más básico. O sea, geológicamente, ¿qué ocurrió? Pasó esto y esto, las placas chocaron, el movimiento se tradujo en que uno se caiga, en que pasa esto, pasa lo otro, etcétera. Hoy día nuestro país está dolido, está herido, y nosotros tenemos que tratar de ayudar en la medida de lo posible. Ya seamos agradecidos a los que estamos bien, y a los que no hay que tenderles la mano. Pero otro punto que a mí me parecía re importante en cuanto a los niños es no revivir sin ningún destino la experiencia, es decir, no vivir la dramatización que ha sido suficiente una y otra vez sin sentido. La verdad es que es bueno informarlos y dosificar la televisión en este periodo para que ellos de alguna manera lo puedan ir metabolizando, comunicando y desahogándose, porque el trauma en los seres humanos no necesita ser directo, a veces es indirecto a través de la televisión o de la transmisión que hacen otros. Así que cuidemos eso y tratemos de alguna manera mantener las mentes sanas de los chiquititos. Bueno, Solange, otra fuente de incalculable, no es cierto, estrés emocional es la incertidumbre, una tónica. La espera por una llamada, por encontrarse con un ser querido tal vez del que no se sabe desde el momento del terremoto, es lo que se vive hora tras hora en los terminales de buses, por ejemplo, donde para algunos llega el alivio y para otros solo aumenta la angustia. La nota es de Mario Valenzuela. ¿Estás esperando a algún familiar? Sí, a mi mamá. Y hoy día se suponía que salía el bus, pero no se sabía nada. Cristian es uno más de la gran cantidad de testimonios que encontramos en el terminal de buses de Santiago. Se trata de personas que, ilusionadas, esperan en cada bus entrante ver bajar sanos y salvos a sus queridos familiares. Pero a veces la espera de nada sirve y los minutos se vuelven horas estrangulantes. Solo entran máquinas procedentes desde Curicó y Talca, pero ninguno desde Concepción, la zona más afectada por el terremoto. A buscar a mi hija, estaba allá, no sabía nada de ella y preocupado. Este joven es uno de los afortunados quien nos da cuenta de una angustiante odisea que terminó en un final feliz. Estaba en vacaciones. ¿Ya? En la playa. Cristian sigue en espera de ver llegar a su madre. Se ha comunicado insistentemente con la empresa de buses en la que debía viajar, pero nadie sabe de ella. ¿Tú sabes si viene viajando? No, pues si no tenemos comunicaciones nada. O sea, tú estás esperando. Esperando si es que llegue hoy día. Está muy mala la carretera. Yo me demoré 2 horas de cosas hasta aquí. Cuando lo demoramos normalmente 6 horas. Barral está intransitable, está todo por dentro.
Están así más o menos abierta la carretera. El servicio de buses con destino al sur de a poco se ha ido normalizando, aunque aún no alcanzan la frecuencia de una jornada normal. Aún es posible observar ventanillas cerradas y casi ninguna línea se atreve a sobrepasar Talca. Va a cumplir casi 12 horas en el terminal. Cristian casi ha perdido la noción del tiempo. Solo sabe que su madre tiene que llegar, aun cuando no ha tenido noticias de ella desde el terremoto. ¿Hasta qué hora te quedas? Hasta como las 8, yo creo. Esperando a ver si es que llega. A poco andar, una señora nos pide ayuda. Tomés, hija, si tú me estás viendo, por favor, no sé, que se quede ahí, no se mueva de ahí, lo único que le pido, para que el papá la va a ir a buscar, la va con dirección, todo, es lo único que le pido. Natalie Sangüesa Ortiz. Ininterrumpidamente ingresan buses con gente que literalmente arrancó de las zonas afectadas. Gracias a Dios, ya, tranquilo, ya. Buena noticia para sus familiares que esperaban por horas un reencuentro casi de ensueño. Tranquilita, sí, ya todo pasó. Ya todo pasó. Ya, vamos. Vamos a esperar a la mamá. Algo de alegría en medio de tanta desolación, de tanta incertidumbre. Solange, precisamente en eso, ¿cómo se puede manejar la angustia de no saber qué pasa con los familiares? O sea, la verdad es que la angustia y la incertidumbre es prácticamente inevitable, sobre todo cuando se trata de un ser querido. Yo diría que lo más importante es tratar de mantener cierto optimismo, un optimismo prudente, pero nunca, digamos, extremarse y tener la sensación de que nada ha pasado. La verdad es que van a pasar cosas, hay que estar preparado, hay que estar alerta y hay que estar de alguna forma sensible al apoyo, a la ayuda y estar en lo posible acompañado, te diría yo, Consuelo. El estar en compañía para poder recibir tanto las buenas como las malas noticias siempre nos ayuda a amortiguar mejor. En caso de que los reencuentros no se produzcan, el dolor va a ser tremendo y se va a partir y se va a iniciar un ciclo que tiene salida, porque todas las fuerzas que están en la naturaleza también las tiene el ser humano adentro para renacer, y si las tiene que confiar en eso. Sin duda un mensaje de esperanza. Gracias, Solange, muy buenas noches, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Solange, buenas noches. Bueno, a lo largo del día hemos recorrido diversas localidades arrasadas, pero aún no habíamos estado en Santa Cruz y Pichilemu, otros dos poblados donde la tragedia se ha dejado caer. Bueno, destrucción, obviamente, víctimas fatales y desaparecidos fue el panorama con que se encontró Fernando Solabarrieta en su recorrido. Poco se sabía de lo ocurrido en la sexta región. Sin embargo, basta solo adentrarse en Peralillo, 200 kilómetros al sur de Santiago, para observar la magnitud del desastre. La iglesia San Francisco Javier es un ejemplo de lo ocurrido. Sus casi 100 años de historia son apenas un recuerdo. Igual que la municipalidad y la calle Rasuris, avenida principal que está prácticamente en el suelo. El terremoto cobró aquí 8 vidas y la gente, al mismo tiempo que llora a sus víctimas, intenta rescatar algo para volver a levantarse. Si el panorama es terrible en el centro, lo es aún más en el sector de la Troya Sur. No queda nada en pie. De esas casas de adobe que se transformaron en casi trampas mortales. Es el caso de la familia Garaz Castro, que apenas logró sobrevivir. Por un segundo no estamos con vida, porque si no salimos tan rápido, caen los partelones, uno para cada lado de las camas, para el lado de ella y para el lado mío. Yo creo que un par de segundos que fueron entre empezando el temblor y yo pudiendo salir de mi cama. Yo salgo de mi cama y cae el pastelón encima, si no, yo no estoy contando esto con mi hijo. Fue terrible. Muy terrible, mucho. Pero el drama de Peralillo se repite en muchos otros puntos de la sexta región, como por ejemplo en Paniagüe, en Santa Cruz. Dantesco, impresionante, terrible. Los adjetivos que se repiten en estos días se ajustan plenamente a lo sucedido aquí. 365 departamentos de un complejo que albergaba a 1.400 personas están totalmente colapsados. Gente que hoy no tiene dónde vivir. Este bloque cobró la vida de 2 personas y esta familia salvó de milagro. Fue un milagro, yo estaba desesperada. Yo no podía más, yo pensaba que me iba a morir. Solamente Dios. La destrucción es total
Y la verdad es que no solo la fuerza del terremoto es la culpable del colapso. ¿Cómo voy a sacar esto, hacer esta cuestión con papeles, con cemento, mire, papel de cemento, con los mismos cartuchos de cemento dentro? Mire, ¿cómo pueden hacer esto? Yo viviendo en el tercer piso, con mi familia, colgando aquí, muchos vecinos colgando. ¿Y gente que falleció también aquí? Fallecieron aquí al lado, aquí, sacaron 2 personas, fallecieron, y niños zapados abajo. Los vecinos exigen soluciones. Llenos de angustia e indignación, se clama por ayuda desde la capital para más de 1000 familias damnificadas. Santa Cruz sufrió además 30 muertos y la región muchísimos más. Tenemos que tomar nota de lo que aquí sucedió. Yo quiero hacer un llamado y les agradezco que ustedes estén acá, porque el país no conoce, uno ve los diarios y parece que todo esto partiera en la 7ª región. No, Colchagua, Cardenal Caro están devastados. En estos departamentos ya no se puede vivir. Por lo mismo intentan organizarse y por ahora esperan en la intemperie de un improvisado albergue una ayuda que no llega. Son cientos de personas y muchos niños que deben dormir en pleno campo sin agua, ni luz, ni baños. 70 kilómetros más al sur las imágenes siguen conmoviendo. Es el balneario de Pichilemu que muestra un panorama desolador. Estos son los restos de la costanera destruida por un tsunami que cobró una vida y mantiene a 2 niños desaparecidos. Este helicóptero busca desesperadamente a los hermanitos Carey, arrebatados de su familia por el mar. Los daños son incalculables, como también las pérdidas materiales. Estas son imágenes de la caleta de pescadores, donde gente de mucho esfuerzo lo perdió absolutamente todo. Sin nada, porque el agua arrasó la pescadería, los cuartos abajo donde guardábamos nuestras máquinas, perdimos capital, se pierde. Todo un sacrificio de mucho. Aquí hace 10 años que trabajábamos en esta caleta, nos dio muchas cosas. Así como nos dio un día, en minutos, nos quitó todo. Sin embargo, tienen un coraje que emociona. Están golpeados, pero firmes, con la voluntad de salir adelante. No hay nada. ¿Es posible volver a levantarse? Sí, los pescadores somos duros. Somos todos fuertes. Vamos a volver todos. Cuesta, duele, pero vamos a volver. De aquí no nos vamos a ver nadie. Es tiempo de tristeza, de angustia, de desolación, pero también es momento de reconstrucción. Por eso muchos ya empezaron a hacer honor a esta bandera que ha conocido de muchos golpes, pero nunca se ha rendido ante el dolor. Los daños en la 6ª región aún son imposibles de cuantificar. Sin embargo, tras estas imágenes y los testimonios, se ve que son mucho mayores que lo que cualquiera pudo pensar o imaginar. Pedro Arregada en las imágenes, Fernando Solabarrieta, 24 horas. Bueno, vamos rápidamente a un breve corte comercial, pero ya estamos con más antecedentes, con más miradas de esta tragedia que ha afectado a nuestro país. Espérenos. Parte de las imágenes que marcan, ¿no es cierto?, este terremoto en Chile. Bueno, vamos a una mirada general de la devastación y el alcance de este sismo para tener, ¿no es cierto?, mayor claridad del alcance de la tragedia y de los puntos donde se necesita mayor cantidad de ayuda. Vemos precisamente la región de la Araucanía, ahí Puerto Saavedra, Isla Mocha, que también ha sufrido graves daños, Tirúa, la región del Biobío, Concepción, por supuesto, Talcahuano,
Tomé, Dichato, la línea costera Copquecura, cerca, ¿no es cierto?, del epicentro, la ciudad también de Chillán, que ha sufrido graves daños. Siguiendo hacia el norte ya tenemos la región del Maule, parte de las regiones más afectadas con Constitución, la ciudad de Talca, Curicó, Duao, Iloca, también Peyúgue y Curañipe, Parral, que también ha sufrido daños a raíz de esta tragedia. Y en la región de O'Higgins también hay puntos que se han mostrado bastante complicados, como Santa Cruz, Peralillo, lo veíamos en la nota de Fernando Solabarrieta, Bucalemu, Pichilemu, también Consuelo. Bueno, hay temor de desabastecimiento, hay preocupación por cómo se van a retomar las cadenas de distribución de alimentos también. Ese mismo mapa nos ayuda a darnos cuenta de la extensión de la tragedia y cómo eso afecta actividades habituales, por ejemplo, del comercio, de cómo circulan los productos dentro de nuestro país. Es lo que queremos conversar con Carlos Eugenio Jorquera, que ya está con nosotros en el estudio, es presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Señor Jorquera, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Encantado por... A ver, es gigantesca la tragedia, así que vamos a tratar de acotar dudas básicas. Partamos por los capitalinos en Santiago. ¿Tiene sentido el temor de desabastecimiento y esas colas gigantescas que hemos visto en supermercados, en bencineras? No, a ver, quiero coincidir en un primer lugar con los consumidores que se asustan y van y dicen esto, el caos, esto en definitiva no voy a tener cómo abastecerme, pero la verdad, la realidad es un desconocimiento de cómo funciona el abastecimiento de un país. Funciona con compra en el extranjero y con compra de productores nacionales, y esos productos en definitiva entran al país, ya vienen muchos en camino en los barcos, o sea, no un tema que se interrumpe esta cadena y los barcos empiezan a buscar puertos donde puedan depositar la mercadería. Y de los puertos se van a los camiones y lo que no entre por barco entra por aviones o entra en definitiva por camiones en las zonas limítrofes. Eso no se ha interrumpido. Lo que ocurre es de que todo ese sistema, cuando la mercadería entra a un país, necesita de una estructura de camiones, los productores necesitan, por cierto, energía para hacer andar su fábrica, etcétera. Y ese es un tema que ha estado funcionando, salvo en ciertas secciones que usted mencionaba, en ciertos lugares del país, que son la sexta, la séptima y la octava principalmente, donde hay un tema fundamentalmente de caminos, y no se ha podido llegar con la debida celeridad. Pero yo puedo decirle, yo he tenido una conversación larguísima, casi una hora, con el ministro de Economía, sabemos lo que están las conversaciones del ministro de Hacienda, con los dueños de los principales supermercados, retailers del país, en el sentido de que ya se está buscando cómo llegar a zonas donde el problema es extraordinariamente crucial, como es el caso de Concepción, por ejemplo. Conversábamos fuera de cámara, don Carlos, usted ha estado en contacto con la región del Maule y la región del Biobío. Con todas las regiones. Y con todas, las más afectadas, por supuesto. ¿Cuál es el panorama de esas dos regiones específicamente? Yo le diría, en general, esas regiones son las que atraviesan por la situación más difícil. De hecho, hemos podido conversar con algunos dirigentes que han salido de la zona y se han trasladado a otra parte. No tenemos comunicaciones, no funciona el internet, no funcionan las BlackBerry ni nada que se parezca, y en definitiva ellos están con un problema de seguridad pública importante. Ahí el gobierno es cierto que decretó el estado de catástrofe, en definitiva, que eso va a ayudar, pero hubo 24 horas o 30 horas que empieza a despertar casi diría una legítima reacción de la comunidad, porque usted ve ahí dentro de los actos de vandalismo que hay mujeres que hacen y penetran a los supermercados por proteger a sus guaguas recién nacidas, no tienen condiciones higiénicas, viven en la calle en este momento, no hay electricidad ni nada que se parezca. Ahora, ¿los supermercados van a esperar qué para volver a llevar mercaderías hacia esas zonas? Los supermercados lo único que desean es que lleguen sus abastecimientos. Los abastecimientos están en los camiones, pero hablaba con Hugo Lavado en el día de hoy, en el ministro de Economía, que van varios camiones juntos, digamos, porque hay un tema de seguridad pública también envuelto, y la infraestructura de caminos que se va a recuperar si los países, este es un país que tiene espaldas para recuperarse porque tiene medios suficientes, se van a demorar algunos días en esta materia en esas regiones complicadas. Yo he conversado hoy día con 22 cámaras en un round mano a mano así, y ellos me dicen, no tenemos problema, no tenemos aquí, allá, efectivamente
Obviamente hay unos temas puntuales, han habido algunos intentos contra supermercados, etcétera, pero la generalidad de las cámaras de comercio que yo he encuestado y he entrevistado y hablado personalmente en el día de hoy me han dado una señal de tranquilidad. La preocupación hay que vaciarla en cosas puntuales como el tema de Concepción, está muy complicada, pero por un problema de seguridad pública y, por cierto, de vialidad. Don Carlos, hemos conversado de los grandes supermercados, pero le pregunto también por los pequeños y medianos que han sufrido graves daños, y la última pregunta también, el temor, ¿no es cierto? ¿Es legítimo o no es legítimo cuando hablamos de abastecimiento? A ver, los pequeños y medianos, hablemos de las empresas de menor tamaño, son los feligreses de la Cámara que yo los feligreses principales. Esos tienen daños de infraestructura en sus establecimientos. En las zonas afectadas principalmente tampoco están recibiendo abastecimiento, por cierto, entonces este es un problema que tiene que superarse en los próximos 4 o 5 días, en que entren los camiones con abastecimiento, etcétera. Pero la verdad que es una situación que no puede exceder de más de 5 o 6 días, en mi opinión, de que se regularice esto, en la medida que la seguridad pública sí, en definitiva, sea suficientemente protegida por la autoridad. Y nosotros estamos viendo que la próxima semana va a ser diferente. ¿Hay un flujo mayor? Y quiero, sí, por cierto que sí, y quiero reiterar de que estas reacciones de los consumidores que hemos visto en la región metropolitana y en otras partes del país, las considero en definitiva un poco apresuradas. Es un desconocimiento de cómo funciona un país que en este momento puede importar, hay medios suficientes para importar bienes, tiene respaldo, las cadenas de supermercados de todos son empresas grandes que en definitiva gozan de crédito en el exterior, y esa mercadería va a entrar por cualquier puerto a este país, no naturalmente en ese puerto que esté más contaminado o más complicado. Gracias, don Carlos. Muchas gracias, Carlos Eugenio Jorquera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Buenas noches. Y gracias a ustedes por darme esta posibilidad. Bueno, no solo el abastecimiento de víveres, de alimentos, también el abastecimiento eléctrico es una situación que preocupa tema, ¿no? Claro. muchísimo, es un tremendo tema porque de esa electricidad que tiene que llegar depende casi toda la cadena de la que estamos hablando, ¿verdad? Acá en la región metropolitana prácticamente un 90% de las comunas ya está abastecida. La Compañía General de Electricidad, la CGE, tiene a su cargo el abastecimiento de las comunas del sector sur de la región metropolitana, pero también el abastecimiento de las regiones más afectadas por el terremoto. Tenemos en el teléfono a Mario Donoso, que es el gerente general de la CGE. Tengo entendido que viene en camino hacia Santiago. Señor Donoso, buenas noches. Buenas noches, Consuelo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. A ver, porcentajes, ¿cómo está la cobertura en este minuto en el Maule fundamentalmente y en el Biobío? Bueno, primero que nada quiero contarle que yo soy el gerente general de CGE Distribución. ¿Ya? Y de Electric, que tenemos la responsabilidad desde el sur de la región metropolitana hasta la novena región. Y contestando concretamente su consulta, y viniendo desde el sur hacia el norte, les puedo contar que la novena región, fundamentalmente donde está Temuco, Villarrica, Pucón, Cusquén, tenemos prácticamente el servicio regularizado. Don Mario, ¿qué zonas aún no tienen servicio eléctrico? Bueno, ahí en la zona de Temuco, prácticamente queda el caso aislado en la zona rural. Yo le diría que ya casi el 98% de nuestros clientes cuentan con suministro eléctrico. En el caso de Concepción, que es el más dramático y que nos ha creado mayores problemas, bueno, y ustedes han visto, han hecho una amplia cobertura en la zona. De hecho, vengo viajando desde el sur y he recorrido todos esos lugares. Es donde tenemos la mayor cantidad de problemas, porque, como ustedes saben, la distribución es el último eslabón de la cadena. Primero está la generación, el transporte, la subtransmisión, después está la distribución, que somos el contacto directo con los clientes. Y para restablecer el suministro, obviamente lo que tenemos que ver, en primer lugar, que nuestras instalaciones estén en buen estado, y en segundo lugar, que las instalaciones de nuestros clientes lo estén también. Y ahí ustedes han visto que cuando se derrumba un edificio, debajo de ese edificio también hay instalaciones de la compañía. Por lo tanto, no es trivial restablecer el suministro, y también hay otros servicios que cohabitan con el nuestro, y tenemos que ser muy cuidadosos para que cuando se restablece el servicio no provocar más daño que beneficio. Me refiero, por ejemplo, a este caso de escape de gas, y uno restablece el suministro, puede crear un problema
mayor. Lo mismo que acá en la instalación de nuestros clientes no están en buenas condiciones. Bueno, en el caso de Concepción, de las dos capitales regionales finalmente, Concepción y Talca, porque obviamente en la zona devastada, en la zona costera, uno no puede aspirar al restablecimiento del servicio eléctrico con las imágenes que hemos visto, pero más o menos con qué plazo, qué porcentaje en este minuto está con electricidad y con qué plazos más o menos están trabajando ustedes. Le puedo contar que en Concepción la reposición ha sido bastante lenta y tenemos una baja cobertura. Sin embargo, hemos sido capaces de dar suministro a los servicios fundamentales, como son los hospitales, y de hecho también en coordinación con la autoridad dimos suministro de día a un par de supermercados para poder abastecer a la población. Lo mismo con el tema del agua potable. Hemos dado también suministro a servicios de seguridad como son la PDI, de tal manera de ir asegurando también la tranquilidad de la población. Disculpe Mario que lo apure, pero más o menos los plazos con que están trabajando para reponer servicio en Concepción y en Talca. Bueno, en Talca tenemos una cobertura de más de un 60%, yo diría casi un 65% que está normalizado. En Concepción, como le digo, es mucho más lento, porque hay mayor destrucción y porque además también tenemos un problema que estaba escuchando a la otra persona que intervino antes de nosotros, un problema de seguridad. Claro. Sin ir más lejos, hoy día nuestro personal en alguna población ha sido atacado por pobladores y en una condición así es bastante difícil trabajar. Esto ya lo hemos conversado con la autoridad, estamos coordinados y tenemos la certeza que va a ser solucionado y que nuestro profesional va a poder trabajar con la tranquilidad necesaria para poder ir restituyendo el suministro a la mayor brevedad, que también es nuestro interés. Muchas gracias. Mario Donoso, de la Compañía General de Electricidad, por este contacto telefónico. Y tremendamente importante lo que él plantea, que no puede ser que se ataque a las cuadrillas que van a trabajar precisamente en restablecer algo tan básico como la electricidad, una situación que se suma a los saqueos, al pillaje, claro, que entorpece el flujo de la ayuda, ¿no es cierto?, en un escenario tan devastador como el que estamos viviendo en la zona centro-sur del país. Bueno, desde el sábado lo hemos mostrado, ¿no?, imágenes impactantes con suelo de edificios que como papel hoy están en el suelo prácticamente. Muchos de los afectados han tenido que soportar la dura realidad de haber perdido absolutamente todo y ahora deben soportar el trámite de cobrar sus pólizas de seguro. ¿Qué deben hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? La nota es de Rocío Ragaviel e Isabel Rodríguez. Vivieron una película de horror. Perdieron el esfuerzo de años. No pueden volver a habitar sus hogares. Y hoy deben tener sus cabezas frías para buscar sus pólizas de seguro y tratar de entender cómo le responderán en esta tragedia. Uno al principio no se preocupa mucho porque no piensa que va a pasar o que va a ocurrir un terremoto ni algo tan grave, y ahora vinimos a la empresa donde tomamos el crédito y el seguro a ver qué respuesta nos dan y de qué manera nos van a responder. María José compró este departamento hace solo 2 meses, que fue construido hace 2 años. Estas son las fotografías de cómo quedó. El edificio tiene daños estructurales en los pilares base y estos fierros fueron la solución temporal de la constructora. Con estas imágenes como evidencia, recorrió 2 oficinas de su compañía de seguro para encontrar la copia de la póliza, que por el corto tiempo de la compra nunca le llegó a su casa. No nos ha llegado, ahora por lo que tenía que llegar en un correo certificado, pero que si no había nadie en la casa, tendría que estar acá. Por lo tanto, me imagino que voy a salir con la póliza en la mano. Pero María José está relativamente tranquila. Pertenece al 7% de asegurados en Chile que cuenta con cobertura para terremotos. La empresa que tenemos nosotros sí tiene seguro contra sismo. Cobertura que, a pesar de vivir en uno de los países más sísmicos del mundo, no es obligatoria al momento de contratar un seguro, como sí lo es, por ejemplo, protegerse contra incendios. Letra chica que muchos clientes ahora deben revisar. Dentro de la compraventa que se hizo había una cláusula en que hablaba sobre el siniestro, pero ahora hay que ver el detalle, como dicen por ahí la letra chica, si efectivamente cubre lo que nosotros estamos reclamando.
Las empresas se han preparado para el aumento de denuncias por el terremoto. Han redoblado el personal y aseguran que serán flexibles con los plazos establecidos en cada póliza para denunciar y se buscará responder en el mínimo tiempo posible. Hemos asumido esa responsabilidad en el sentido de no exigir, como te decía, el tema de la constancia de Carabineros y ampliar los plazos de recepción de denuncios. Quiero hacer una consulta nuevamente para tomar nota. Es por el sismo, ¿verdad? Por el que ocurrió el 27 ya. Casos en los cuales las personas están, sus viviendas están inhabitables, se les asigna algún tema de cobertura de arriendos y de cobertura de gastos. Creemos que va a haber algún retraso, pero haremos nuestro mejor esfuerzo porque efectivamente a todo el mundo se le dé respuesta dentro de lo razonable en una circunstancia como esta. Trámite que, aunque complejo, los aseguradores afirman que podrán responder. Este es el siniestro más grande que se ha tenido para el sector de seguro. Las compañías están preparadas para abordar este siniestro. A María José le han dicho que debe esperar 6 días para recibir la póliza en sus manos, pero está segura que la empresa responderá. Hay que esperar que nos resuelvan el problema y que podamos volver felices a nuestra casa. Confianza tiene ella en que la empresa va a responder. Para conversar sobre este asunto de los seguros nos acompaña esta noche Fernando Pérez, es jefe del área de protección a inversionistas y asegurados de la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. A ver, yo por ejemplo no tengo idea. Yo tengo una hipoteca, no tengo idea si estoy asegurada contra no sé, terremotos. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer uno en caso de vivienda? Esa situación que tú señalas es una situación generalizada. Mucha gente puede no saber si efectivamente al momento de contratar el seguro de incendio se tomó o no la cobertura de sismo. ¿Por qué? Porque la cobertura de sismo es una cobertura opcional que opera en forma adicional a la póliza de incendio. Es decir, el seguro de incendio, que es el seguro obligatorio que exigen los bancos en los créditos hipotecarios, puede o no tener la cláusula adicional de sismo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Llamar a mi ejecutivo bancario? En primer lugar, ¿revisar la póliza? Revisar la póliza si que la persona tiene en su poder la póliza. Uno no tiene ni la póliza. Si no tiene la póliza, si la póliza se perdió producto del mismo siniestro, la posibilidad es que directamente la persona concurra a la entidad bancaria que otorgó el crédito, al corredor de seguros que puede haber intermediado esta póliza o, en último término, a la compañía de seguros que ha sido informada por el banco en este caso y que tiene contratada la póliza. Ahí tiene que estar entonces esa información. Le quería preguntar por los plazos, porque uno tiende como a correr, ¿no es cierto?, a la compañía de seguros y también el plazo de respuesta de la compañía. ¿Cómo se van a manejar esos plazos ahora que probablemente va a haber una demanda por denuncia? Mira, de acuerdo a la información que hemos recabado en la superintendencia, conjuntamente con la Asociación de Aseguradores, los plazos van a ser muy flexibles. Reglamentariamente las compañías tienen hasta 90 días para poder liquidar y pagar un siniestro, pudiendo ese plazo prorrogarse por un periodo igual. Pero, en términos prácticos, lo que se nos ha señalado por el gremio asegurador es que ellos van a extremar las medidas, y así lo está pidiendo la superintendencia también, para poder liquidar en el menor tiempo posible los siniestros. Antes. Exactamente, liquidar antes. Ahora, esto dependerá naturalmente del volumen de siniestro, de la magnitud de los daños y del tipo de riesgo que esté involucrado, porque, por ejemplo, en riesgo de tipo industrial, naturalmente que hay coberturas comprometidas que implican o pueden implicar un mayor tiempo. ¿Y le van a pedir también flexibilidad a las aseguradoras? Quizás ustedes pueden mediar en eso respecto del plazo para hacer la denuncia o para reportar el siniestro. Efectivamente, hay una serie de requisitos formales en las pólizas. Los seguros son contratos de tipo formal, donde hay una serie de obligaciones y deberes establecidas para los asegurados, pero en este caso particular, dadas las características del siniestro, de terremoto, la magnitud de los daños, la cantidad de personas afectadas, se está trabajando para los efectos de flexibilizar tanto los trámites, los requisitos y las condiciones. ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda, por ejemplo, en el caso de seguros de incendio, es con sismo, presentar a la compañía una denuncia de siniestro con algún antecedente que permita demostrar o establecer los daños, la magnitud de los daños, la ubicación de los bienes asegurados y una fotografía, por ejemplo, cotizaciones o presupuestos de los daños, de manera de facilitar el proceso de liquidación de siniestro por parte de la compañía de seguro. En el caso, por ejemplo, de las personas desaparecidas o las personas fallecidas también existe la posibilidad, la superintendencia ha dispuesto un mecanismo de consulta vía electrónica en seguros de vida para determinar si una persona fallecida tenía o no tenía seguro contratado, porque ocurre hoy día que muchas personas
tienen seguros contratados y a veces los ignoran. Seguros a través de la tarjeta de crédito, por ejemplo, seguros a través de los préstamos de consumo. Y esa información es rastreable, ¿eh? Esa información de los seguros de vida, tenemos un sistema habilitado hoy día a través de nuestra página web www.sbs.cl, donde las personas pueden dirigirse en un formulario electrónico y hacer la consulta de si una persona tenía o no tenía seguro de vida contratado. Don Fernando, hemos visto imágenes impactantes como por ejemplo el complejo de departamentos Tristán de la comuna de Maipú, que quedó absolutamente arrugado como un papel. ¿Existe el concepto de pérdida total en el caso de los departamentos, tal como existe para los automóviles, por ejemplo? Sí, efectivamente existe el concepto de pérdida, de daños estructurales, diríamos daños estructurales. Las pólizas, en este caso de incendio, con sismo, lo que están cubriendo básicamente van a ser los daños estructurales, daños también relacionados con contenido. ¿Y ahí me pagan el valor comercial del departamento, el avalúo? Lo que se va a pagar en definitiva es el valor de los bienes asegurados al momento del siniestro. Se va a determinar el valor que tenían al momento de ocurrir el terremoto y ese es el valor que se va a colocar, un valor que se va a colocar a disposición de los asegurados. Muchas gracias, Fernando Pérez, de la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo menos darnos este primer barniz de cómo operar en medio de esta incertidumbre en el tema de los seguros. Encantado y muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, una nota de optimismo, ¿verdad? En medio de tanta tristeza, de tanta incertidumbre, resulta que nuestros deportistas en todo el mundo van mostrando su solidaridad con Chile, mientras que el Estadio Nacional resistió de buena forma el terremoto y la Copa Davis se va a jugar el fin de semana tal cual como estaba previsto. Pena, desolación y angustia en todo un país. El deporte chileno no ha quedado indiferente. La ANFP suspendió indefinidamente el fútbol profesional, mientras que la Universidad de Chile y Colo-Colo se ponen en campaña para ayudar a las víctimas y damnificados. Que a partir de mañana iniciaremos una campaña de recolección de alimentos no perecibles y útiles de aseo en nuestro estadio monumental. Para ponernos a disposición de la ANFP para realizar un partido amistoso que vaya a beneficio de los damnificados. Y quienes son de la zona sufren y se angustian por la suerte de los suyos. El hermano de Rodrigo Millar es parapléjico y hoy duerme en un cerro de la localidad de Concepción. Mi familia en realidad tuve la suerte de tener a mi mamá acá, pero sí mi hermano. Y es que todos nos remesa esta tragedia, terremoto que el Estadio Nacional soportó de buena forma, solo daños menores en la cornisa, pero los cimientos firmes. Principalmente creo que estructuralmente el estadio resistió muy bien, dada la envergadura del sismo. Mientras que en Coquimbo la Copa Davis se jugará de todas maneras, aunque la Federación de Tenis de Chile aclaró que se realizará solo por exigencia de la Federación Internacional. Claro que no se descarta que se aplace un par de días, por eso de a poco llegan los tenistas al país. Nicolás Massú fue el primero en arribar. Y creo que Chile tiene que unirse para poder salir adelante sobre esto lo antes posible. Cosas como deportivas o otro tipo de eventos pasan a un segundo plano, pero lo más importante es que Chile salga adelante. Fernando González, en tanto, ingresó a Chile vía terrestre por Tacna y ahora se desplaza rumbo a Coquimbo, mientras que el equipo israelí busca combinaciones aéreas para llegar a la cuarta región. De igual forma, Rafael Nadal, tenista número 3 del mundo, expresó su preocupación por lo ocurrido a través de su sitio en Facebook, solidarizando con todos los chilenos. Eso con los tenistas, porque también hubo muestras de apoyo de nuestros futbolistas que actúan en el extranjero. Humberto Suazo le dedicó sus 2 goles por el Zaragoza a las víctimas. Y quería hacer un gol, por eso me hice la playera, para mostrarle a todo un país de que estaba pendiente, que le deseaba mucho ánimo y que esto se solucione pronto. Rodrigo Tello en Turquía también anotó y portó un brazalete negro en homenaje a las víctimas del terremoto. En Italia, Jaime Valdés le dedicó su gol a los chilenos y en México, Héctor Mancilla coordinó un lienzo de apoyo junto a sus compañeros de Toluca y también dedicó su gol. Es la respuesta de los deportistas chilenos al drama que se está viviendo en nuestro país. Compatriotas que hacen carrera en el extranjero y con su talento quisieron darle una alegría a los miles de damnificados de esta terrible tragedia. Hasta aquí este programa especial, pero nuestra cobertura del terremoto no se detiene. José Antonio Nieme nos dejó recién para preparar lo que sigue. Él va a continuar junto a ustedes con el próximo boletín informativo que se va a transmitir en forma conjunta por nuestro canal de noticias y también nuestra señal abierta. Permanezca junto a TVN. Buenas noches.
Música